Entonces, ahora que estamos grabando, repito, temperatura es una medida que inventa el ser humano, la inventa, obviamente que no no se sabía en ese momento lo que era el estado térmico, ¿no? Es una medida del estado térmico que tiene una sustancia, ¿ok? Entonces, lo que vamos a definir sí es estado térmico. Estado térmico. Estado térmico es el grado de agitación, promedio de las partículas átomos, moléculas de una sustancia. Es el grado de agitación promedio de las partículas, átomos y moléculas de una sustancia. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy no se los voy a mostrar, se los voy a mostrar en otra clase. Vamos a ver lo que es el modelo cinético molecular. El modelo cinético molecular es un modelo donde vamos a ver las partículas representadas por esferitas y vamos a ver que, por ejemplo, en estado sólido, ¿sí? Cuando veamos los estados de la materia, en estado sólido, las partículas se agitan muy poquito. En estado líquido se mueven un poquito más y en estado sólido se están moviendo por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En estado sólido vamos a tener un estado térmico determinado, en estado líquido vamos a tener mayor estado térmico y en estado gaseoso vamos a tener mayor estado térmico. Por lo tanto, cuando vayamos a tomar la temperatura, vamos a tener en un estado sólido menor temperatura, en un estado líquido mayor temperatura y en un estado gaseoso mayor temperatura. ¿Se entiende? Esa es la relación que hay entre estado térmico y temperatura. ¿Ok? O sea, nosotros en realidad cuando tomamos una temperatura lo que estamos determinando es aproximadamente cuál es el estado térmico en la cual se encuentra, por ejemplo, una persona si tiene fiebre o si tiene la temperatura normal del cuerpo, ¿ok? Bien, lo que vamos a ver hoy, vamos a introducirnos en el tema de escalas de temperatura. Escalas de temperatura. Y de las cuales vamos a ver tres escalas. Tres escalas. Primero, grados Celsius, grados Fahrenheit, y por último, Kelvin. Néstor, los grados Celsius son centígrados, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos a ver por qué grados centígrados. ¿Sí? Okay. Ahora vamos a ver por qué grados centígrados. Y la historia es la siguiente. Vamos a hacer el dibujito. Yo soy pésimo dibujando, lo quiero aclarar, ¿eh? No sé si ustedes sabrán que Néstor es horrible dibujando. Vamos a dibujar tres supertermómetros.
3 supertermómetros. Ya voy. Donde vamos a tener los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin. Vamos a tomar dos temperaturas en especial. ¿Por qué dos temperaturas en especial? Porque fueron las que utilizó Celsius, ¿sí? Celsius lo que hace es, toma la temperatura en la cual el agua se congela y toma la temperatura en la cual el agua se entra en ebullición. O sea, el hombre lo que hizo fue tomar dos temperaturas. La primera es la temperatura de congelamiento del agua. Y la otra es la temperatura de ebullición del agua. Pregunto, ¿a qué temperatura se congela el agua? A los 100 grados. 0 grados. Durán, ¿qué dijo? 0 grados. Sí, señor, Durán, muy bien, 0 grados. 0 grados centígrados, muy bien. La otra temperatura que dijeron 100 es 100 grados centígrados, va a ser la temperatura de ebullición. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, entonces tomó la temperatura de congelación y el tipo arbitrariamente dijo, para mí ese es el 0. Ese es el 0, listo, otra cosa. Y la temperatura de ebullición, ese es el 100. Total, estoy creando una escala. Yo puedo tener mi propia escala que se va a llamar Néstor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Para mí puede haber una escala en la cual yo puedo decir lo que a mí se me importa. O sea, Celsius dijo 0 el agua y 100 el agua. ¿Por qué el agua? Porque es el líquido más importante en la naturaleza. Listo. De hecho, todas las medidas están basadas en el agua. En casi todas está basada en el agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? El señor dividió entre 0 y 100 divisiones. Hizo 100 divisiones. Cada división, él la llamó grado. Cada división, él la llamó grado. Entonces, ¿qué es el grado de temperatura? Es la rayita que vos estás leyendo. Eso es. Vamos a tomar los mismos puntos, y para Fahrenheit no era el agua, era otra sustancia, ¿sí? Que ahora voy a aclarar cuál era. Pero Fahrenheit determinó que el 0 grados Celsius es 32 grados Fahrenheit. Y que la temperatura de ebullición para el señor Fahrenheit era 212 grados Fahrenheit. ¿Y qué es lo que hizo este muchacho? Fíjense que si restan 212 dividido 32, la separación, o sea, el grado, va a ser 180 divisiones. 180 divisiones. ¿Sí? Fahrenheit en realidad lo que tuvo en cuenta fue como
0 grados Fahrenheit, él tomó lo que se llama la temperatura de congelamiento de una mezcla frigorífica. A ver, ¿qué es una mezcla frigorífica? Una mezcla frigorífica es agua, ¿sí? Agua, con una sustancia que puede ser, por ejemplo, sal de mesa, ¿sí? Por ejemplo, la sal de mesa. ¿Qué es lo que hace? Uno lo lleva al congelamiento y el agua, en esa solución que estamos armando, agua con sal, es una solución. Cuando lo congelamos, no congela a 0 grados, congela a menor temperatura. Bueno, eso es una mezcla frigorífica, pero nada más que la mezcla frigorífica que usó Fahrenheit era agua más una sal que se llama cloruro de amonio. Esa es la mezcla frigorífica. El 0 grados es la temperatura de congelamiento de esta solución, de esta mezcla frigorífica. Por último, Kelvin. El Kelvin es la unidad de medida de temperatura más moderna que existe, ¿sí? En la cual el 0 grados centígrados para Lord Kelvin, que es el que inventó esta escala, que en realidad recibe otro nombre, él mismo no se puso el nombre de la escala, ¿no? Lo pusieron después porque él fue el que la creó, pero en realidad tiene el nombre de escala absoluta. Escala absoluta. ¿Qué quiere decir que una escala sea absoluta? Que no tiene valores negativos. No hay valores negativos. Entonces, el 0 grados para nuestro amigo Kelvin va a ser 273K. Fíjense que nos lleva la palabra grados o el simbolito grados. Directamente es Kelvin. Y el 100 va a ser 373 Kelvin. Quiere decir que entre 373 y 273 hay 100 divisiones. 100 divisiones. Directamente, 100 divisiones hay. Y cada división recibe el nombre de, tendríamos que ponerle la palabra ahí sí, grado Kelvin. ¿Ok? ¿Por qué se eligió el 273? Esto es lo más importante de todo. Porque dice Kelvin descubre que la menor temperatura en la naturaleza es menos 273 grados centígrados, es decir, 0 Kelvin. La menor temperatura de la naturaleza es menos 273 grados centígrados o 0 Kelvin. Ustedes se preguntarán, ¿se habrá alcanzado alguna vez en algún experimento esa temperatura? Sí. Hay que hacer una serie de congelamientos y cuando te vas acercando a esta temperatura, lo que hay que utilizar son rayos láseres especiales que lo que hace es cambiar lo que se llama estado cuántico del átomo. Entonces
va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía, hasta que en un momento ¡pac!, llegaste a esta temperatura. En Finlandia hay un laboratorio que se llama el laboratorio de muy bajas temperaturas y han logrado llegar llamativamente a la décima de grado Kelvin negativo. Ellos lograron llegar, por ejemplo, a menos 0,10 grados Kelvin. Lo llegaron a hacer. La materia a esta temperatura se comporta de una manera muy especial, que cuando veamos estados de la materia, vamos a analizar un poquitito qué pasa a esta temperatura, ¿sí? Bien. El tema es el siguiente, ¿en qué nos vamos, qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer pasajes de unidades, de una a otra. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta dos formulitas. Vamos a hacer pasajes de grados centígrados a Fahrenheit, o de Fahrenheit a centígrados, esa va a ser una fórmula, y la otra va a ser de grados centígrados a Kelvin, con otra formulita. Y me van a preguntar, ¿y de Fahrenheit a Kelvin esto qué vamos a hacer? Y vas a tener que primero pasar a centígrados. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para pasar de una unidad a otra, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit, hay que hacer una proporción. Es eso lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el grado centígrados, ponele que tenga esta longitud, el grado Fahrenheit va a tener esta longitud. Vamos a tener que transformar esta medida en esta medida que sería el grado Fahrenheit, para que se entienda. Porque acá tenés 100 divisiones y acá tenés 180 divisiones. ¿Se entiende? La división es más chiquitita, el tamaño. Entonces, vamos a decir que si yo tengo temperatura en grados centígrados, lo voy a dividir por 100. ¿Por qué? Porque tengo 100 divisiones. Y esto va a ser igual, o sea, va a ser proporcional a la temperatura en grado Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit dividido el numerito de divisiones de grado Fahrenheit. 180 grados Fahrenheit. Acá hay que ponerle grados centígrados y acá hay que ponerle grados Fahrenheit. Con esta primer formulita vamos a poder pasar de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados. Y la segunda es muy simple. La segunda formulita para pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, como el número de divisiones es lo mismo, lo único que vamos a tener que hacer es esto. La temperatura en grados centígrados le voy a sumar 273 y esto me va a dar la temperatura en Kelvin. Estas son las dos formulitas que vamos a utilizar. A ver, la idea es la siguiente. Yo se las enseño, la de grado Fahrenheit, ¿por qué? Porque seguramente el día que esto se vuelva a abrir, si es que se vuelve a abrir, no tengo ni idea, ¿qué querés que te diga? Yo ya no sé si se va a abrir de vuelta las fronteras o no, si vamos a poder volver a viajar a Malasia, por ejemplo, porque yo quiero ir a Malasia, a conocer Malasia, Singapur, ¿sí? Ahí en Singapur tengo un amigo que tiene un edificio, una torre, hay una torre donde en cada piso hay una empresa diferente donde se pulen los diamantes. Todos los diamantes del mundo van a parar a ese edificio. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? Por eso Singapur es tan rico, porque justamente es el lugar donde se trabaja el tema de los diamantes. Bueno, salvo que ustedes viajen al exterior, por ejemplo Canadá o Estados Unidos, porque Estados Unidos es diferente a todo el mundo, o Canadá, van a encontrar en
la medida de temperatura en Fahrenheit. ¿Sí? Esa es la historia real. ¿Ok? Y este pasaje de unidades, como yo sé que ustedes son gente que van a guardar todo lo que Néstor les dio en tercer año, lo vamos a volver a usar en quinto año para gases. ¿Sí? Así que no tiren nada. No, es más, todos los videos de Néstor lo tienen que tener guardados en un pendrive. Es así la historia. Porque así va a ser. Se van a utilizar todo. Bien, entonces. Supongamos, vamos a hacer un par de ejercicios. Sobre todo en el que dijiste que íbamos a hacer potencia. ¿El que vamos a hacer qué? ¿Vamos a hacer qué? Que vamos a hacer potencia. ¿Yo dije eso? Potencia, vos dijiste que íbamos a hacer potencia. No, yo no trabajo con potencia, yo trabajo con suma, resta, multiplicación y división. Potencia no. Sí, ya sé. Sí. Ya sé lo que me estás diciendo. No, potencia, Ya falta muy poco para eso. Muy poco. Muy poco. Quédense tranquilos. Ustedes lo van a vivir eso. Bien. Entonces, para Fahrenheit, la temperatura corporal era 100 grados Fahrenheit. Para Fahrenheit, la temperatura corporal, el muchacho este era muy raro, decía que era 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, vamos a averiguar, usando esas dos formulitas, cuál sería la temperatura en grados centígrados y cuál sería la temperatura en Kelvin. Entonces, los 100 grados Fahrenheit va a ser la temperatura en grados Fahrenheit. Lo que vamos a hacer es reemplazar donde está T grados Fahrenheit el 100. Entonces me quedaría que la temperatura en grados centígrados sobre 100 grados centígrados va a ser igual a 100 grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit dividido 180 grados Fahrenheit. Lo único que hice fue reemplazar donde tengo temperatura en grados Fahrenheit es 100 grados Fahrenheit. Luego, la temperatura en grados centígrados dividido 100 grados centígrados va a ser igual a 68 grados Fahrenheit dividido 180 grados Fahrenheit. Grado Fahrenheit está multiplicando, grado Fahrenheit está dividiendo. Lo simplifico y saco cuánto vale 68 dividido 180. Y esto me va a dar 0,377. O sea, la temperatura... Por eso la temperatura corporal es 37. Claro, 0,378. Lo voy a multiplicar por los 100 grados Fahrenheit. 100 grados centígrados. Por lo tanto, esto me va a terminar dando 37,8 grados centígrados. Obviamente que nosotros, si decimos que esta es la temperatura normal corporal, estamos un poquito equivocados, porque la temperatura del cuerpo no es 37,8. Esto es, ya tenés fiebre, ¿se entiende? Ya tenés fiebre. Ya sería una persona con fiebre. Pero bueno, para Fahrenheit, él dijo que 100 grados centígrados era la temperatura normal del cuerpo. Bueno, está bien, pero nosotros hoy ya podemos decir que no es así. Estamos hablando de alguien que vivió en el año 1500, 1600. ¿Sí? Entonces, hay errores en la medida. ¿Sí? Bueno, esto sería el equivalente en grados centígrados de 100 grados Fahrenheit. Ahora, con este dato, vamos a calcular la temperatura en Kelvin. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar el 37,8 en temperatura en grados centígrados, le voy a sumar 273 y voy a tener que la temperatura
en Kelvin va a ser igual a 37,8 grados centígrados más 273. Y ustedes me van a preguntar, che, pero pará, acá no se simplifica grados centígrados. No importa, el resultado ya directamente lo vamos a poner en temperatura Kelvin. O sea que esto va a ser igual a... ¡Chachán, chachán! 310,8. Pero muchísimas gracias. 310,8 Kelvin. Bien. La temperatura de la corona solar es 5000 grados centígrados. La temperatura en la corona, o sea, sería la parte externa, vos te acercás al Sol, la temperatura es 5000 grados centígrados. ¿Sí? Quiero contarles una cosita. El diamante, ya que estuvimos hablando de Singapur y del diamante, juro que no lo hice a propósito, lo digo en serio. El diamante pasa a estado líquido, o sea, se derrite. Vamos a hablar criollamente, ¿se derrite un diamante? ¿Se derrite? Sí, se derrite, sí. Pasa a estado líquido el diamante, ¿sí? A una temperatura de 5200 grados centígrados. Quiere decir que si yo me voy al Sol, llego a la corona solar con un pedacito de diamante, el diamante no se derrite. Sigue en estado sólido. ¿Eh? No te sirve. No te sirve. No me sirve para que pase a estado líquido. ¿Sí? Por eso. No sirve para congelarlo. Obviamente que si me meto adentro del Sol, sí se va a derretir, yo me voy a incinerar, ¿sí? Obviamente, pero en la parte de la corona solar, el diamante no se derrite. ¿Bien? Interesante. Entonces, vamos a ver que esto va a ser la temperatura en grados centígrados. Vamos a pasarlo a grados Fahrenheit. Entonces, vamos a decir que 5000 grados centígrados dividido 100 grados centígrados es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, menos 32 grados Fahrenheit, dividido 180 grados Fahrenheit. Grados centígrados con grados centígrados se me va. Miren, este 0 con este 0 se va. Este 0 con este 0 se va. 50 dividido 1 es 50. 50. El 180 está dividiendo. Lo voy a pasar multiplicando. Y el 32 que está restando, lo voy a pasar sumando. Y esto me va a terminar dando la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué va a ser? 50 más 180. No, ¿por qué más? ¿No es menos? Acá dice menos. ¿Cómo pasa para el otro lado? Ah, claro. Más. 80. Por 180, ¿no? El ¿Eso sería 180 está dividiendo al tiempo final, a la temperatura final, la está dividiendo, pasa multiplicando. Y el menos 32 está restando a la temperatura final, pasa para el otro lado sumando. Entonces, 230 más 32, 262 grados Fahrenheit. 262 grados Fahrenheit. ¿Sí? Pero no es 50 por 180. ¿Lo dice ahí? Ah, no, pará, me tira pata. No, tiene razón. Está preguntando muy bien. Néstor se equivocó acá. 9032. 9000 era demasiado poco. 9032 grados Fahrenheit. 9000
9.032 grados Fahrenheit. Y para sacar la temperatura en Kelvin, vamos a tener 5.000 grados centígrados más 273. Esto nos va a dar 5.273 Kelvin. Elegí la corona solar a propósito. Pues yo todo lo que elijo lo hago a propósito. Yo no lo hago porque tengo ganas de cómo es de pasarla bien, de hacer cuentitas. Yo lo elijo a propósito. ¿Sí? La pregunta sería la siguiente, jóvenes. Y hoy van a cambiar la manera de ver el mundo. Hoy van a cambiar la manera de ver el mundo. Y se van a pelear con su familia incluso. ¿Sí? Se van a pelear con su familia, porque ustedes me van a defender a mí a muerte, obviamente, ¿no? Porque les van a decir, Néstor está totalmente loco. Es así la historia, ¿eh? Fíjense que la temperatura de la corona solar es 5.000 grados centígrados. No llega a poder derretir un diamante, ¿sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser entonces que si el Sol está a millones de años, nosotros sientamos calor? Si es 5.000 grados centígrados, ¿cómo puede ser que sientamos calor? ¿No será que el Sol es frío y no caliente? ¿Cómo? Tengo entendido que eso ya estaba establecido. Pero si fuera frío, ¿por qué sentimos calor? Ah, muy bien, esa es la gran pregunta. Muy bien hecha, Magdalena. Así me gusta que me pregunten. Primero, Tengo entendido que eso hay científicamente... tres maneras de transmitir el calor. Tres maneras de transmitir el calor. Una es por conducción, que es, por ejemplo, cuando uno pone una olla en la hornalla y la quiere agarrar de las manijas y te requemás. Le pegás el salto, el re loco, decís, ¡ah, me requemé! Bueno, ¿qué pasa? El metal, el sólido, se va calentando poco a poco y transmite el calor, el metal, y te quemás. Otra es por convección. Por convección es cuando uno pone una olla con agua en una hornalla y empieza a ver que el agua borbotea. Blu, 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 blu. Bueno, eso es porque el calor del líquido, las moléculas del líquido se están calentando. Eso se llama convección. Y por último está la radiación. La radiación es una manera de transmisión de calor a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué es la onda electromagnética? En este caso, la luz. La luz es lo que transmite el calor del Sol. La luz es lo que transmite el calor del Sol. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega a la atmósfera, de la Tierra, cuando llega a la Tierra tiene una atmósfera. Tiene una atmósfera. La atmósfera está formada por moléculas de agua. Moléculas de agua. ¿Sí? El aire tiene vapor de agua. ¿Sí? Y seguramente debe haber habido alguna persona de ustedes, supongo, capaz que no, capaz que yo ya soy un viejo decrépito, que debe haber jugado a prender fuego un papel con una lupa. Correcto. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué es lo que está pasando en la atmósfera? Cada molécula de agua es una lupa. Cada molécula de agua es una lupa. Por lo tanto, los fotones de luz que están llegando a la Tierra entran en contacto
con esas moléculas de agua y es como que genera más calor todavía. Se genera más calor como una lupa. Eso es lo que realmente está pasando con nosotros. Y de hecho, si ustedes no me creen, si ustedes no creen la afirmación que yo digo, que el Sol es frío, ¿por qué a medida que voy ascendiendo en una montaña, si estoy más cerca del Sol, por qué no me quemo? ¿Y por qué me enfrío? Es lógica nada más, es pensar eso. Vos fíjense que es la lógica. Cuando vos subís a una montaña, vos no sentís más calor, vos sentís más frío. Quiere decir entonces que el Sol no es tan caliente como creemos que es. Obviamente que si te metes adentro del Sol, ahí sí, la radiación que hay es de millones de Kelvin o de grados centígrados. Pero a nivel corona solar, no es tanto. Por lo tanto, ¿el Sol es caliente? No, no es tan caliente. Es bastante frío. Es bastante frío. Es al revés de lo que uno piensa. Yo ya lo había escuchado una vez. ¿Vos lo habías escuchado? Sí, yo ya lo había escuchado. Tenía Pero entendido que estaba comprobado científicamente. Hay un científico, yo les cuento un poquito. Hay un científico del siglo XIX, ahora no me acuerdo cómo es el apellido porque es un alemán, que él decía esto. El Sol no es caliente, es frío. Y dio su explicación. Y hace cosa de unos años atrás salió una noticia en la cual se decía esto. Pero lo que pasa que ese tipo de noticias no se dan a conocer. ¿Por qué? Porque cambiaría totalmente nuestra manera de pensar, decir, ¿cómo? Si el Sol es frío, pero ¿cómo puede ser que sea frío? Si el Sol es caliente, sí, pero tenés que explicar todo lo que tenga que ver con astronomía, tenés que darlo vuelta completamente. Entonces, ¿qué conviene? Decir, no, el Sol es caliente, que la gente cree que es caliente. De hecho, vos tenés el Sol, y alrededor del Sol hay una serie de satélites que están monitoreando las 24 horas el Sol. ¿Sí? ¿Para qué? Porque el Sol lo que hace es desprender corona solar. Y cuando se desprende corona solar, ocurre lo que se llaman tormentas solares. Una tormenta solar es una tormenta de gas ionizado que viene viajando al planeta, y eso es lo que produce lo que se llaman las auroras boreales. ¿Sí? Las auroras boreales. Una aurora boreal es como si fuera unas nubes que pasan a la noche en los polos. Ahora, ¿qué pasaría si hay una tormenta solar masiva? Si hay una tormenta solar masiva, va a pasar lo que pasó en el año 1850. 1860 más o menos. Se van a quemar todos los elementos electrónicos que existen. En 1860 no había cosas electrónicas, pero sí había cableado de telégrafo, que funcionaba de la misma manera. Todos los cables de telégrafo que existían en ese momento se prendieron fuego. Y las auroras boreales se lograron ver, ¿saben dónde? En Madrid. O sea, bastante cerca del Ecuador. ¿Entienden? Entonces, ojalá nunca tengamos que vivir una tormenta solar masiva, porque si ocurre eso, en el momento se destruyen todos los aparatos electrónicos, y cuando se destruyan todos los aparatos electrónicos, no va a haber luz, porque todos los generadores de luz generan con aparatos electrónicos. El sistema económico mundial se cae, se hace bolsa. ¿Por qué? Porque todo está en Internet. Si vos no tenés maquinitas para poder hacer funcionar eso, ¿qué pasa? Goodbye, economía. Vamos a estar más en crisis que lo que estamos ahora nosotros los argentinos con el coronavirus. Pero a nivel mundial sería eso. ¿Sí? Pero bueno, ojalá que no ocurra nunca.
Ay, Jesús. Bueno, bueno, ¿se entendió cómo es el tema del pasaje de unidades? Acuérdense, ustedes esta noche, mientras están comiendo, le dicen a papá y a mamá, mira, papá, mamá, abuela, abuelo, Néstor dijo que el sol es frío. Y le dan la explicación por qué. Cualquier cosa, échenme la culpa a mí, ¿vieron? No se hagan problema. Total, yo tengo pecho grande y aguanto todas las balas, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Pero bueno, este tipo de cuestiones tal vez dentro de 10, 20 años sea así y bueno, van a decir, uy, yo tuve un profesor que me decía esto, qué loco. Pero bueno, está bien. Vieron que yo soy un tipo que yo mismo me quiero a mí mismo. Olivia, ¿dónde estás? ¿Te me fuiste, Olivia? ¿Dónde estás, Olivia? Olivia, ¿no? Que yo soy un tipo que cada día me amo más porque soy hermoso. Sí. Exacto, ¿viste? Ahí está, listo. Yo soy el mejor, soy The One, Moria Kazan es The One, yo soy The One. También, ¿por qué no? Listo, a otra cosa, listo. Bueno, chicos, acá llegamos. Hoy les voy a mandar la guía de soluciones y ponemos fecha para entrega de eso. Hermanas Dualde, buen fin de semana. Sí, madre. Haz así, pues las estoy saludando. Y las saludo a todas y a todos. Chau, buen fin de semana. Hasta luego, estimado Cimer, querido. Chau, papá. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.